Hola a todos. Antes de comenzar, asegúrense de darle me gusta y suscribirse al canal y dejen un comentario diciendo de dónde son y a qué hora están viendo esto. De esa manera, YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. Ahora, empecemos. En Colorado, en octubre, oscurece antes de lo que la gente espera. Y para las 4:30 de la tarde de ese jueves, las sombras ya se alargaban por el suelo de nuestra cocina cuando llegué a casa desde la escuela. Tenía 15 años, estaba en segundo año en Ridgeview High y acababa de empezar a regresar a casa con el hermano mayor de mi amiga Jenna, ya que los entrenamientos de fútbol se habían trasladado a las mañanas. Mi papá trabajaba como ingeniero en una empresa tecnológica en el centro. Normalmente llegaba a casa alrededor de las 6:30 y mi mamá administraba una clínica dental a 40 minutos de distancia, lo que significaba que rara vez llegaba antes de las 7. Vivíamos en uno de esos desarrollos nuevos junto a la autopista 6, donde todas las casas tenían el mismo plano básico pero con fachadas de distinto color. La nuestra era gris pálido con molduras blancas. El vecindario era tranquilo entre semana, mayormente familias con niños pequeños que todavía estaban en la guardería o personas mayores que se mantenían al margen. Esa tarde parecía completamente normal. Había recogido el correo del buzón, dejado mi mochila junto a las escaleras y estaba calentando pizza sobrante en el microondas cuando escuché la puerta trasera abrirse con un chirrido. El hombre que mis padres habían contratado para trabajos ocasionales en la casa se llamaba Brett y llevaba viniendo unos 6 meses cada vez que había algo que arreglar. Tendría quizá 38 o 40 años. Era difícil saberlo con exactitud, con mechones grises prematuros en su cabello castaño y manos ásperas que siempre tenían grasa o pintura bajo las uñas. Siempre vestía el mismo mono azul desteñido cada vez que lo veía, con su nombre bordado en hilo rojo en el bolsillo delantero, aunque las letras ya se estaban soltando por los bordes. Mi mamá lo había encontrado a través de un grupo de Facebook del vecindario, cuando nuestra cerca empezó a caerse tras una tormenta fuerte. Cobraba la mitad de lo que pedían los contratistas profesionales y no le importaba que le pagaran en efectivo. Brett había reparado la cerca, vuelto a poner azulejos en el baño de la planta baja, limpiado las canaletas y justo el sábado pasado había terminado de instalar estanterías resistentes en nuestro garaje. Mi papá le había pagado ese mismo día. Lo recordaba porque Brett contó los billetes 2 veces en nuestra mesa de la cocina, mientras yo hacía la tarea, humedeciéndose el pulgar entre cada billete de 20. «¿Mamá?», llamé, aunque su coche no estaba en la entrada y de todos modos nunca llegaba tan temprano. El microondas pitó detrás de mí, pero no me moví para sacar la pizza. Nuestra puerta trasera daba directamente a un pequeño vestíbulo que conectaba con la cocina, y desde donde estaba, junto a la encimera, podía ver claramente quién estaba entrando. Brett apareció en la entrada, con el mismo mono de trabajo de siempre, pero había algo distinto en él. Quizá era que no llamó antes ni dijo nada para anunciarse, como solía hacerlo. Se quedó ahí un momento, su corpulencia llenando el marco, antes de entrar y cerrar la puerta detrás de él. La luz automática del porche aún no se había encendido, así que su rostro estaba parcialmente en sombra, pero pude ver que llevaba su vieja caja de herramientas roja, la que tenía el cierre roto y que debía mantener cerrada con la mano. «Hola, chiquilla», dijo, usando ese apodo que siempre había odiado pero nunca me había molestado en corregir. Su voz sonaba más espesa de lo normal, como si hubiera estado durmiendo o quizá bebiendo, aunque era difícil saberlo. «No quería asustarte. Dejé mi buen taladro en el garaje el sábado, el de Walt. Tus padres dijeron que podía pasar a recogerlo cuando quisiera. Puede que eso fuera cierto, pero mis padres eran muy meticulosos con la comunicación y siempre me mandaban un mensaje si alguien iba a venir cuando yo estuviera sola en casa. Saqué el teléfono para comprobarlo, pero no había mensajes de ninguno de ellos».
Brett ya estaba caminando por la cocina hacia la puerta que daba al garaje, dejando huellas de tierra apenas visibles en el suelo limpio de mi mamá. Su manera de moverse parecía demasiado casual, demasiado cómoda, como si estuviera en su propia casa. Lo seguí hasta la puerta del garaje, con el teléfono todavía en la mano. «Puedo traértelo yo», le ofrecí, intentando sonar natural, aunque tenía la boca seca. «Solo dime dónde lo dejaste». Brett giró el pomo, pero no abrió la puerta aún. Cambió el peso de un pie al otro y noté un olor que salía de él. No era exactamente alcohol, sino algo fuerte y químico, como disolvente o gasolina. Su caja de herramientas emitió un sonido metálico cuando ajustó el agarre. «Ya lo tengo. Puede que haya dejado también otras cosas. He hecho tantos trabajos últimamente que es difícil llevar la cuenta de todas mis herramientas». Abrió la puerta y encendió la luz del garaje. Pero en lugar de ir directamente a las estanterías que había instalado, se detuvo y recorrió el lugar con la mirada lentamente, como si lo estuviera memorizando. La bicicleta de montaña de mi papá colgaba en la pared. Los suministros de jardinería de mi mamá estaban organizados en cajas transparentes y había cajas con decoraciones de Navidad apiladas en la esquina. El garaje se sentía más frío de lo habitual y me di cuenta de que la puerta lateral que daba al patio trasero estaba entreabierta, moviéndose apenas con la brisa y haciendo un suave sonido de roce contra el marco. Brett debe haber entrado por allí, lo que significaba que había rodeado toda la casa en lugar de venir por la puerta principal, como haría cualquier persona normal. En realidad, dijo, dejando su caja de herramientas sobre el banco de trabajo de mi papá con un golpe pesado, podría tardar un poco en encontrar todo. Tenía un montón de brocas también, especiales. ¿Por qué no vuelves adentro, donde está caliente? Ya ni siquiera fingía buscar un taladro. En cambio, estaba abriendo cajones del banco de trabajo, sacando cosas y dejándolas a un lado como si estuviera haciendo un inventario. Mi papá guardaba dinero en efectivo en uno de esos cajones, en una vieja lata de Altoids. Lo llamaba dinero de emergencia. Usualmente había unos $200. Vi las manos de Brett acercándose a ese cajón en particular y ahí fue cuando decidí mentir. «Mi papá viene temprano hoy», dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. «Me mandó un mensaje hace como 10 minutos. Tuvo que salir del trabajo para una cita con el dentista, así que llegará en cualquier momento». Las manos de Brett dejaron de moverse. Levantó la vista y, por primera vez desde que había llegado, me miró directamente a los ojos. Los tenía inyectados en sangre, con ojeras oscuras debajo, y había un pequeño corte en su mejilla izquierda que parecía reciente, de 1 o 2 días. «¿Ah, sí?», preguntó, con un tono plano e indescifrable. Abandonó el cajón que estaba a punto de abrir y volvió a tomar su caja de herramientas, pero no se movió hacia la puerta. Curioso. Pasé por su oficina de camino aquí. Vi su camioneta en el estacionamiento. Sentí el pulso martillándome en los oídos. ¿Cómo sabía dónde trabajaba mi papá? ¿Nos había estado observando, aprendiendo nuestras rutinas? Hoy está usando el coche de mi mamá. Dije rápidamente. Su camioneta necesitaba un cambio de aceite. Brett hizo un murmullo. Ese mismo tarario sin melodía que siempre hacía mientras trabajaba, excepto que ahora sonaba amenazante en el frío del garaje. Pasó junto a mí y volvió a entrar en la casa, y no tuve más remedio que seguirlo. Pero en lugar de ir hacia la puerta trasera por donde había entrado, giró a la izquierda hacia nuestra sala de estar. «Acabo de recordar», dijo, pasando su mano libre por el respaldo del sofá, «que quizá dejé unos tornillos en la repisa cuando revisé ese panel suelto encima de tu chimenea el mes pasado». Nunca había existido ningún panel suelto. Él nunca había trabajado en nuestra sala de estar. Me quedé en el umbral entre la cocina y la sala, calculando distancias. La puerta principal estaba demasiado lejos. Me atraparía antes de que pudiera abrirla. La puerta trasera estaba más cerca, pero ahora él estaba entre yo y ella. Aún tenía el teléfono en la mano.
pero llamar al 911 tomaría demasiado tiempo. ¿Y qué diría? ¿Que nuestro reparador estaba buscando sus herramientas? Tomó una foto familiar de la repisa, la de nuestras vacaciones en Yellowstone el verano pasado, y la observó detenidamente. Bonita foto, dijo. Tu mamá se ve joven aquí. ¿Todavía lleva el pelo así? La pregunta hizo que se me revolviera el estómago. El sonido de pasos en el piso de arriba nos hizo quedarnos inmóviles. Pasos pesados, deliberados y lentos, moviéndose de una habitación a otra, justo encima de nosotros. Los ojos de Brett se alzaron hacia el techo y luego volvieron a mí. Pensé que dijiste que estabas sola, dijo en voz baja, dejando la foto con un cuidado exagerado. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que no había nadie arriba. Llevaba en casa 20 minutos y habría escuchado si alguien estuviera allí, pero los pasos continuaban y luego escuchamos una puerta cerrarse de golpe, lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar los cuadros de la pared. La actitud de Brett cambió por completo. Sus hombros se tensaron y sujetó la caja de herramientas con más fuerza, los nudillos poniéndose blancos. ¿Quién está ahí arriba?, exigió, dando un paso hacia mí. Retrocedí hacia la cocina, golpeándome la cadera con la encimera. No lo sé, dije con sinceridad, y mi confusión debía parecer genuina porque pareció creerme. Otra puerta se cerró arriba, luego otra, como si alguien estuviera yendo de habitación en habitación. Y de repente lo entendí. Mi vecina, la señora Xiao, tenía una llave de nuestra casa para emergencias. Tenía 73 años. Era aguda como una cuchilla. Y probablemente había visto el vehículo desconocido de Brett en nuestra entrada. Debería irme, dijo Brett de repente, pero no se movió hacia ninguna de las salidas. En cambio, se quedó completamente inmóvil, escuchando los pasos que ahora se dirigían hacia las escaleras. La persona de arriba hacía todo el ruido posible y escuché lo que parecía ser muebles arrastrándose por el suelo. La respiración de Brett se había vuelto más pesada y el sudor le perlaba la frente a pesar del fresco aire de octubre. Diles a tus padres que volveré en otro momento por mi taladro, dijo, retrocediendo hacia el vestíbulo preciendo, cuando estén en casa. Los pasos empezaron a bajar las escaleras, lentos, pesados, deliberados. Cada peldaño crujía fuerte, lo cual era extraño porque nuestras escaleras nunca crujían. Brett no esperó a ver quién era. Se dio la vuelta y caminó rápidamente por la cocina, su caja de herramientas golpeando contra su pierna. Oí la puerta trasera abrirse y cerrarse, y luego el sonido de pasos corriendo por nuestro patio trasero. Me quedé pegada contra la encimera de la cocina, con miedo de moverme, mientras los pasos llegaban al pie de las escaleras. La señora Xiao apareció en la entrada, sosteniendo en una mano mi viejo bate de béisbol de aluminio de la secundaria y en la otra su teléfono. Su cabello plateado, normalmente impecable, estaba despeinado y respiraba agitadamente por la carrera. Lo vi merodeando por un costado de tu casa, dijo, con la voz temblorosa pero decidida. Ya llamé a la policía. Vienen en camino. Ella había estado observando desde la ventana de su cocina mientras preparaba su té de la tarde. Vio a Brett intentar primero la puerta lateral y luego caminar hacia la parte trasera. Lo que realmente la alarmó fue que lo había visto sentado en su furgoneta al final de nuestra calle durante casi una hora antes de acercarse a la casa, simplemente observando. Encontró la llave de repuesto que mi madre le había dado y entró por la puerta principal mientras yo estaba en el garaje con Brett, y luego hizo todo ese ruido a propósito. Pensé que, si él creía que había alguien más aquí, alguien más grande y más intimidante que tú o yo, se iría, explicó, todavía aferrada al bate. Esperamos juntas en la cocina hasta que llegó la policía. Yo llamé a mis padres mientras la señora Xiao daba su declaración a los agentes. Encontraron la furgoneta de Brett abandonada a 2 calles de distancia, con el motor todavía encendido. Dentro, la policía descubrió que había sido desalojado recientemente de su apartamento, que llevaba semanas viviendo en la furgoneta.
y que tenía un cuaderno con información sobre varias familias para las que había trabajado, sus horarios, cuando los niños estaban solos en casa, dónde guardaban llaves de repuesto e incluso detalles sobre objetos de valor en sus viviendas. Nuestra dirección tenía varias páginas de notas, incluyendo el hecho de que yo solía estar sola de 3:45 a 6:30 entre semana. El taladro de Walt, que decía haber dejado, estaba justo ahí en su furgoneta, junto con otras herramientas que probablemente había robado de otros clientes. Fue arrestado 3 días después, intentando entrar en otra casa, a 2 pueblos de distancia, en la que había instalado un ventilador de techo el mes anterior. El hijo adolescente de esa familia se había quedado en casa enfermo, pero Brett no sabía del cambio de rutina. Nunca supimos qué había planeado hacer esa tarde de jueves en nuestra casa, y, sinceramente, me alegro de no saberlo. Mis padres instalaron un sistema de seguridad la semana siguiente, cambiaron todas las cerraduras y nunca más contratamos a nadie a través de grupos de Facebook. La señora Xiao todavía vigila nuestra casa cuando me quedo sola y tengo su número en marcación rápida. A veces todavía escucho pasos fantasma en el piso de arriba cuando estoy sola, pero ahora sé que es solo la vieja casa asentándose y no alguien que viene a ayudarme. Vivir sola en un dúplex en los suburbios de Milwaukee no se suponía que fuera algo permanente. Me mudé allí en agosto de 2018 después de mi divorcio, solo buscando algo barato y tranquilo mientras decidía mi próximo paso. El lugar no tenía nada especial. Paredes beige, cocina anticuada y una de esas puertas corredizas de vidrio que daban a un pequeño patio trasero que nunca usaba. En ese entonces, trabajaba de noche en un almacén, lo que significaba que dormía durante el día y pasaba la mayoría de las tardes matando el tiempo antes de mi turno. El vecindario era aburrido en el mejor sentido posible. Familias con niños, parejas jubiladas que mantenían sus jardines perfectos. Todo el mundo se ocupaba de sus propios asuntos. Ese martes de principios de septiembre empezó como cualquier otro día libre. Me desperté alrededor de las 3:00 p. Mañana preparé café y me di cuenta de que necesitaba comprar algunas cosas en el 7-Eleven a unas 4 cuadras. Ir a la tienda de conveniencia no debía tomarme más de 10 minutos. Aparqué en el casi vacío estacionamiento y caminaba hacia la entrada cuando salieron 2 hombres. El primero era alto y delgado, quizás de poco más de 30 años, con una camiseta descolorida de los Packers que le quedaba suelta. Su compañero era más bajo, robusto, y tenía un extraño mechón de cabello decolorado en su pelo oscuro, como si hubiera empezado a teñírselo y lo hubiera dejado a medias. Llevaban cajas de cerveza y se dirigían a una Chevy Tahoe destartalada. Al pasar junto a ellos, el alto me chocó con suficiente fuerza como para que tropezara. Cuando me giré, me estaba sonriendo con esos dientes amarillentos y me dijo algo como: «Mira por dónde vas, princesa». Su amigo soltó una risa aguda que no coincidía con su complexión. Seguí caminando, pero podía sentir sus miradas clavadas en mí. Desde dentro de la tienda, los vi a través de la ventana, aún de pie junto a su camioneta, pasándose un cigarrillo y mirando hacia mí. Tomé lo que necesitaba: leche, pan, algunas cenas congeladas, tratando de sacudirme el mal presentimiento. El cajero, un chico llamado Brandon, al que había visto cientos de veces allí, debió notar que algo pasaba, porque me preguntó si estaba todo bien. Le dije que no era nada, solo unos idiotas borrachos en el estacionamiento, pero al salir, su Tahoe seguía allí, ahora con el motor encendido, estacionada justo al lado de mi Ford Ranger. El tipo alto estaba en el asiento del conductor, con la ventanilla baja y esa misma estúpida sonrisa en el rostro. Mientras cargaba mis cosas en la camioneta, se inclinó y dijo: «Bonita camioneta, princesa. Apuesto a que también tienes una bonita casa». La forma en que lo dijo me puso la piel de gallina.
Su amigo me estaba grabando con el teléfono, levantándolo de forma evidente para que lo notara. No respondí, solo subí a mi camioneta y retrocedí con cuidado, observándolos todo el tiempo por el retrovisor. Me siguieron durante unas 2 cuadras antes de girar hacia una calle lateral. Tomé una ruta más larga para volver a casa, dando 2 vueltas por el vecindario antes de entrar en mi entrada. El resto de la tarde transcurrió con normalidad. Preparé la cena, hice la colada, llamé a mi hermano en Phoenix para hablar de cosas sin importancia. Para cuando oscureció, alrededor de las 7:30, casi me había olvidado de esos tipos. Me acomodé en mi sillón reclinable para ver el partido de los Brewers, tomé un par de cervezas y de hecho empezaba a relajarme. Mi sala de estar da al frente de la casa, con unas persianas gruesas que normalmente mantenía cerradas por la noche. El televisor era la única luz encendida, proyectando esas sombras parpadeantes que ves durante los partidos nocturnos. Alrededor de las 10:45, en la parte baja de la octava entrada, escuché la puerta de un coche cerrarse en algún lugar cercano. Nada fuera de lo común. Mi vecino Paul también trabajaba en horarios extraños, pero luego oí pasos en mi entrada, pasos lentos, deliberados, sobre la grava, como si alguien intentara ser sigiloso, pero sin lograrlo del todo. Silencié la televisión y me quedé completamente inmóvil, escuchando. Los pasos se detuvieron justo fuera de mi ventana frontal. Mi corazón latía tan fuerte que lo oía en mis oídos. A través de una pequeña rendija en las persianas, pude ver 2 figuras en mi entrada. La farola al final del camino de entrada los iluminaba lo justo. Eran ellos, el alto y su compañero con el mechón de colorado. Ahora ambos llevaban guantes oscuros, del tipo de goma que se usan para lavar platos. El alto miraba hacia mi puerta principal, mientras que el más bajo inspeccionaba las ventanas. Me deslicé fuera del sillón lo más silenciosamente posible, agachada, y tomé el teléfono de la mesa de centro. Mi primer instinto fue llamar al 911, pero dudé. ¿Y si me escuchaban hablando? ¿Y si huían antes de que llegara la policía y regresaban otra noche cuando no lo esperara? Agazapada detrás del sofá, escuché el pomo de la puerta girar. Estaban probando la cerradura. Después vino el sonido del metal rascando contra metal. Estaban forzando la cerradura o intentando abrirla con una herramienta. Me arrastré a 4 patas hacia el pasillo, manteniéndome fuera de la vista de las ventanas. Mi dormitorio estaba en la parte trasera de la casa, y en el armario guardaba la vieja Remington 870 de mi abuelo. Nunca la había apuntado a nadie, ni siquiera había pensado que tendría que hacerlo. Mientras la agarraba y comprobaba que estuviera cargada, escuché que hablaban fuera. Sus voces estaban amortiguadas, pero lo suficientemente claras para entender que el bajo decía algo sobre revisar la puerta trasera. Ahí fue cuando me invadió el verdadero pánico. La puerta corrediza de vidrio de mi cocina tenía una cerradura endeble que apenas funcionaba. Si iban hacia atrás, estarían dentro en segundos. Me coloqué en la esquina del pasillo, desde donde podía ver tanto la puerta principal como la cocina. El arma se sentía pesada y fría en mis manos sudorosas. A través de la cocina vi un haz de linterna recorriendo mi patio trasero. Escuché el tirador de la puerta corrediza moverse, luego ese sonido inconfundible de alguien intentando levantarla y sacarla del riel. Se me secó completamente la boca. Bombeé la escopeta una vez. Ese inconfundible cha-chunk resonó en la casa silenciosa. Todo se detuvo. El haz de luz de la linterna quedó inmóvil, apuntando al suelo de mi cocina a través del vidrio. Durante unos 10 segundos, nadie se movió. Luego escuché pasos rápidos corriendo por el costado de mi casa hacia el frente. Corrí a la ventana de la sala y alcancé a verlos justo a tiempo. Cuando corrían hacia su tejo, el alto miró una vez más hacia mi casa antes de subirse. Salieron tan rápido que dejaron marcas de goma en la calle, que aún seguían allí semanas después. Me quedé de pie allí probablemente unos 5 minutos, con el arma todavía levantada,
esperando para asegurarme de que realmente se hubieran ido. Todo mi cuerpo temblaba por la adrenalina. Cuando por fin me sentí lo suficientemente segura para moverme, llamé al 911 y encendí todas las luces de la casa. La policía llegó unos 15 minutos después. 2 agentes que parecían apenas mayores que el cajero del 7-Eleven. Encontraron marcas de palanca en mi puerta principal y huellas alrededor de toda la propiedad. La puerta trasera mostraba signos claros de que alguien había intentado forzarla. Uno de los agentes, el oficial Noak, tomó fotos mientras su compañero me hacía preguntas. Les conté sobre el encuentro en la tienda, describí a los hombres e incluso mencioné que me habían estado grabando. Noak dijo que verificarían si el 7-Eleven tenía grabaciones de seguridad. Se quedaron alrededor de 1 hora y me recomendaron considerar instalar mejores cerraduras, quizá un sistema de seguridad. Cuando se fueron, arrastré mi sillón reclinable a mi dormitorio y me quedé allí hasta el amanecer, con la escopeta sobre las piernas. Llamé para decir que estaba enferma y que no iría a trabajar. No había forma de que saliera de casa esa noche. A eso de las 6:00 a.m. Finalmente me quedé dormida por un par de horas. Al despertar, fui directamente a internet y pedí nuevos cerrojos, un sistema de cámaras de seguridad y luces con sensor de movimiento. Los días siguientes fueron duros. Saltaba con cualquier ruido. Revisaba las cerraduras constantemente. Miraba por las ventanas cada pocos minutos. Instalé los nuevos cerrojos yo misma y pasé todo un sábado montando las cámaras y las luces. Paul, mi vecino, me vio en una escalera y se acercó a ayudarme. Cuando le conté lo sucedido, mencionó que había visto un Tahoe pasando lentamente por nuestras casas un par de veces esa semana antes del intento de allanamiento. Dijo que en su momento no le dio importancia, que pensó que alguien estaba perdido. Ese detalle me revolvió el estómago. Habían estado planeando todo, observando mi rutina, sabiendo cuándo estaría sola. Empecé a estacionar mi camioneta en distintos lugares, a variar las horas en que salía para trabajar y a estar muy atenta a cualquier vehículo que pareciera seguirme. La paranoia era agotadora. Revisaba las cámaras obsesivamente desde el teléfono durante mis descansos en el trabajo, a veces pidiéndoles a compañeros que pasaran por mi casa en sus almuerzos para asegurarse de que todo estuviera en orden. Unas 2 semanas después, el oficial Noak me llamó con una actualización. Habían arrestado a ambos hombres después de que intentaran entrar a otra casa, a 3 vecindarios de distancia. El dueño tenía un pastor alemán que se volvió completamente loco cuando intentaron la puerta trasera, despertando a toda la familia. El esposo los retuvo a punta de pistola hasta que llegó la policía. Resultó que tenían toda una operación. Vigilaban casas, averiguaban cuándo la gente estaba sola y luego entraban buscando electrónicos, dinero en efectivo o medicamentos con receta. El alto se llamaba Robert Henley, con antecedentes por robo y agresión que se remontaban a años. Su compañero era Vincent Russo, con historial sobre todo de pequeños hurtos. En el teléfono de Russo encontraron vídeos de al menos 12 casas diferentes, incluida la mía. El fiscal dijo, probablemente tendría que testificar si el caso llegaba a juicio, pero ambos terminaron aceptando acuerdos de culpabilidad. Henley recibió 3 años. Russo, 18 meses. Incluso con ellos tras las rejas, pasaron meses antes de que pudiera volver a dormir bien. Seguía despertándome con cada crujido, cada puerta de coche, cada ladrido de perro en el vecindario. Al final adopté un perro, un mestizo de pitbull rescatado, llamado Brutus, que ladra a todo y duerme a los pies de mi cama. Lo gracioso es que en realidad es un blandito. Le asusta la aspiradora y le encanta que le rasquen la barriga, pero me hace sentir más segura. Me quedé en ese dúplex 1 año más antes de encontrar un lugar mejor. Un apartamento en el 2º piso, con una sola entrada y un portero. Algunas personas piensan que exageré, que debería haber llamado a la policía de inmediato aquella noche en vez de tomar la escopeta. Tal vez tengan razón.
Pero cuando estás sola en tu casa y escuchas que alguien intenta entrar, alguien que sabes que te ha estado observando y planeando esto, tu cerebro no repasa todas las opciones racionales, simplemente reaccionas. Ese sonido de la escopeta cargando probablemente me salvó de lo que fuera que tuvieran planeado, y no me arrepiento ni un segundo. Todavía veo ese tejo a veces en mis sueños. Todavía escucho esos pasos sobre la grava cuando estoy medio dormida. El sistema de seguridad en mi nuevo lugar probablemente sea exagerado. Cámaras, cerraduras inteligentes, sensores de movimiento, todo. Pero me ayuda a dormir. El mes pasado me encontré con Brandon, del 7-Eleven, en un partido de los Bucks. Recordaba aquel día. Dijo que esos dos tipos habían estado rondando la tienda durante horas antes de que yo llegara, ya borrachos y buscando problemas. Se sintió mal por no haberme advertido de alguna manera. Le dije que no era su culpa. Nadie podría haber predicho que me seguirían a casa e intentarían entrar. Pero aquí está lo que todavía me da vueltas en la cabeza. Si no hubiera ido a la tienda justo esa tarde, si hubiera ido una hora antes o después, nada de esto habría pasado. Me eligieron al azar. Simplemente, lugar equivocado, momento equivocado. Eso es lo que a veces me mantiene despierta. Lo rápido que tu sentido de seguridad puede desaparecer, solo porque necesitabas leche y pan un martes por la tarde. La mayoría de la gente no sabe lo que es sentir miedo de verdad hasta que tiene 16 años y está sola en una casa que, de repente, se siente demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado expuesta. Era una tarde de sábado a principios de junio de 2016, uno de esos días perezosos de verano en los que el calor hace que todo se mueva en cámara lenta. Mis padres habían ido a Boston para su fin de semana de reunión universitaria, dejándome a cargo de nuestro colonial de 2 pisos en un tranquilo suburbio de Connecticut. Estaba tirada en el sofá de la sala, a mitad de un maratón de Netflix y de una bolsa familiar de Doritos, sintiéndome bastante bien por tener toda la casa para mí. El aire acondicionado zumbaba de forma constante, ahogando la mayoría de los sonidos del vecindario. Y recuerdo que pensé lo perfecto que era todo, sin el hermano pequeño fastidiando, sin mis padres preguntando por las tareas, solo yo y 6 episodios más de la serie que me tenía obsesionada ese verano. Alrededor de las 4:30, escuché que llamaban a la puerta principal, no al timbre, lo cual era raro, porque todo el que venía a nuestra casa usaba el timbre. Los golpes tenían un ritmo específico. 3 golpecitos rápidos, pausa, y luego 2 más, como si alguien tratara de ser educado, pero insistente. Entonces lo escuché. Hola, niña, soy el tío Steve. ¿Me dejas entrar? Me quedé fuera del coche y mi teléfono está sin batería. La voz estaba amortiguada por la pesada puerta de roble, pero sonaba exactamente como él. Ese ligero acento de Boston que nunca perdió del todo. La forma en que alargaba la palabra kiddo como siempre hacía. El tío Steve vivía a unos 20 minutos y pasaba todo el tiempo sin avisar, siempre trayendo esos caramelos de mantequilla que fingía que ya no me gustaban, pero que en secreto seguía adorando. Mi primer impulso fue levantarme y abrir la puerta, pero algo me hizo dudar. Mamá había mencionado esa mañana que el tío Steve estaba en Vermont durante la semana, visitando a la familia de su novia en su cabaña. Caminé lentamente hacia la puerta principal, mis pies descalzos silenciosos sobre el suelo de madera, y miré por la mirilla. La lente de ojo de pez distorsionaba todo, pero pude ver una figura allí, con una gorra de béisbol calada hasta las cejas, y lo que parecía ser la cazadora marinera favorita del tío Steve, la que tenía el logo descolorido de los Red Sox en el pecho. El problema era que la luz del porche no estaba encendida y el sol de última hora de la tarde caía en el ángulo justo para proyectar sombras sobre su rostro. «Vamos», cariño, continuó la voz, y sentí que el pecho se me apretaba. El tío Steve nunca me llamaba cariño, siempre era kiddo o squirt cuando estaba especialmente pesado,
pero nunca cariño. Sé que estás ahí. Vi tu coche en la entrada, añadió. Eso me detuvo aún más, porque yo no tenía coche. Apenas había sacado el permiso de conducir 3 semanas antes y no podía manejar sola. La figura se movió y por un segundo alcancé a ver cómo levantaba la mano para ajustarse la gorra y sus dedos se veían raros de alguna manera, demasiado gruesos, demasiado largos, con unas uñas amarillentas que el tío Steve definitivamente no tenía. Escucha, de verdad, necesito usar el baño, dijo la voz. Ahora sonaba forzada, como si intentara demasiado sonar casual. ¿Recuerdas el último día de Acción de Gracias, cuando derramaste salsa de arándanos por todo el mantel de la abuela Dorothy y te ayudé a limpiarlo antes de que tu mamá se diera cuenta? No le dije a nadie sobre eso. Vamos, ábreme solo un minuto. Todo mi cuerpo se puso rígido. Sí habíamos tenido un incidente con la salsa de arándanos el último día de Acción de Gracias, pero no fue en el mantel de la abuela Dorothy. Ella había muerto hacía 3 años. Fue el mantel de la tía Marie, y el tío Steve no estuvo para ayudarme porque estaba afuera fumando con mi papá. Quienquiera que estuviera en nuestro porche sabía lo suficiente sobre nuestra familia como para acercarse, pero no lo suficiente para acertar del todo. Retrocedí de la puerta, con el corazón golpeando tan fuerte que lo oía en mis oídos, y agarré mi teléfono de la mesa de centro. Los golpes regresaron, esta vez más fuertes, más insistentes. Puedo oírte moviéndote ahí dentro. No seas grosera con tu tío. Mis dedos temblaban mientras intentaba llamar a mi mamá, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Ya me había advertido que el lugar de la reunión tenía pésima señal. El teléfono de mi papá hizo lo mismo. Pensé en llamar al 911, pero ¿qué iba a decir? Hay alguien en mi puerta haciéndose pasar por mi tío. Los golpes se convirtieron ahora en martillazos, haciendo que la corona decorativa de la puerta temblara. Está bien, no quería preocuparte, pero creo que tengo un problema médico, dijo la voz, que de repente sonó más débil, sin aliento. Mi pecho. Son esas pastillas que olvidé tomar. ¿Recuerdas que tengo esa condición cardíaca, verdad? La que descubrimos después de que me desmayé en tu fiesta de cumpleaños. Otra mentira. El tío Steve sí tenía una afección cardíaca, pero la descubrió en un examen físico rutinario, no en ninguna fiesta. Esta persona tenía piezas de verdad mezcladas con invenciones completas, como si hubiera estado estudiando a nuestra familia desde lejos, recopilando fragmentos de nuestras vidas. Le envié un mensaje a mi mamá. Hay alguien en la puerta diciendo que es mi tío Steve, pero no es él. ¿Qué hago? Las burbujas de escritura aparecieron y desaparecieron varias veces, pero no llegó ningún mensaje. Los golpes cesaron de repente, y el silencio que siguió fue, de alguna manera, peor. Me acerqué sigilosamente a la ventana de la sala y aparté la cortina lo justo para ver el porche. La figura caminaba hacia un costado de la casa, en dirección al patio trasero. Nuestra puerta trasera era de vidrio, esas puertas francesas que a mi mamá le encantaban porque dejaban entrar tanta luz, pero tenían una cerradura endeble que mi papá siempre decía que reforzaría, pero nunca lo hizo. Corrí hacia la cocina, con los calcetines resbalando sobre las baldosas, y lo vi de pie en la terraza, con la cara pegada al cristal. Con la luz más clara, pude verlo bien por primera vez. Tenía la complexión general del tío Steve, ese mismo cuerpo robusto, pero su rostro estaba mal. Los rasgos eran similares, pero estirados de alguna manera, como si alguien hubiera intentado reconstruir al tío Steve a partir de la memoria. Sus ojos eran la peor parte. Tenían el color correcto, ese avellana verdoso, pero eran planos e inmóviles, observándome como si fuera un insecto bajo un cristal. Sonrió al verme mirarlo, y sus dientes eran perfectamente blancos, demasiado perfectos, como dentaduras postizas o carillas. Nada que ver con la sonrisa manchada de café y ligeramente torcida del tío Steve. «Ahí estás», dijo.
manteniendo aún esa imitación de la voz del tío Steve, pero con fallos en los bordes, como un actor que empieza a olvidar su acento. Su aliento empañó el vidrio mientras hablaba, y me di cuenta de que llevaba guantes de látex, de esos médicos finos, que hacían que sus ya extrañas manos parecieran aún más antinaturales. ¿Por qué no me dejas entrar? Te prometo que no me quedaré mucho. Solo necesito recoger algo que dejé aquí la semana pasada. Ese reloj que tu papá me pidió prestado. ¿Recuerdas? Mi papá nunca le había pedido prestado el reloj al tío Steve. De hecho, ni siquiera usaba relojes. Siempre decía que le daban comezón en la muñeca. La mano del hombre se movió hacia la manija de la puerta, sacudiéndola suavemente al principio, luego con más fuerza. La cerradura aguantó, pero todo el marco se estremeció, y supe que no haría falta mucho más para que cediera. Agarré el cuchillo más grande del bloque de madera en la encimera, el que mamá usaba para cortar el pavo, y lo sostuve con ambas manos, intentando que dejaran de temblar. «Eso no es muy amable», dijo, al notar el cuchillo. Su voz abandonó por completo la imitación del tío Steve, volviéndose algo más grave, más áspero. «Solo quiero entrar y hablar». Entonces escuché algo que hizo que cada músculo de mi cuerpo se tensara. El sonido de vidrio rompiéndose en el piso de arriba. No fuerte, no como un ventanal estallando, sino el sonido cuidadoso y deliberado de alguien cortando vidrio, como cuando mi papá tuvo que reemplazar un panel roto en la ventana del baño el verano pasado. El hombre en la puerta trasera debió notar que mis ojos se movieron hacia arriba, porque se echó a reír. Una risa suave y satisfecha, que no se parecía en nada al tío Steve. «Ese sería mi amigo», dijo, en tono conversacional, como si habláramos del clima. «¿Ves? Sabía que serías difícil. Los niños siempre lo son. Tus padres realmente deberían haberte enseñado mejores modales». Podía escuchar pasos arriba ahora, lentos y deliberados, moviéndose desde lo que parecía ser el dormitorio de mis padres hacia las escaleras. El hombre en la puerta había dejado de intentar forzarla. Simplemente se quedó allí, mirándome con esos ojos vacíos, esperando. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no intentaba entrar. Me estaba reteniendo, asegurándose de que no huyera mientras su compañero bajaba para atraparme. Los pasos llegaron a lo alto de las escaleras y me quedaban, como mucho, unos segundos para decidir qué hacer. El cuchillo se sentía inútil en mis manos. ¿Qué iba a hacer? ¿Enfrentarme a dos hombres adultos? Pensé en el botón de pánico de nuestro sistema de alarma, el que mis padres habían instalado después de una serie de robos en el vecindario el año pasado. Estaba en la pared, cerca de la puerta del garaje, a unos 5 metros, pero parecía a kilómetros. El hombre en la puerta trasera golpeó el cristal con un dedo enguantado, un ritmo constante, como una cuenta regresiva. «Será mejor que bajes ese cuchillo antes de que alguien salga herido», dijo, con un falso tono de preocupación. «No querrías tener un accidente». Los pasos ya bajaban las escaleras, pesados y sin prisa. Vi una sombra moviéndose por el pasillo, haciéndose más grande. Fue entonces cuando algo dentro de mí se enfocó de golpe. No iba a quedarme allí esperando lo que tuvieran planeado. Me giré y corrí hacia la puerta del garaje, golpeando el botón de pánico con tanta fuerza que me dolió la mano. La alarma estalló en toda la casa, un chillido penetrante que me hizo zumbar los oídos. El hombre en la puerta trasera empezó a golpear el cristal con ambos puños, su rostro torcido de rabia, sin molestarse ya en fingir. Escuché cómo el vidrio se agrietaba, formando una telaraña desde el impacto. Los pasos en las escaleras se convirtieron en una carrera, y lo vi claramente cuando giró la esquina hacia la cocina. Un hombre alto y delgado, vestido de oscuro, con un pasamontañas subido lo justo para dejar ver su boca, que se movía como si estuviera maldiciendo, aunque yo no podía oír nada sobre la alarma. Abrí la puerta del garaje y corrí, aún aferrando el cuchillo, resbalando con los calcetines sobre el cemento liso. Nuestra vecina, la señora Noak, ya estaba en su césped delantero con el teléfono en la mano.
probablemente llamando al 911. Era una señora polaca dura, de unos 70 años, que no toleraba tonterías. Cuando me vio salir corriendo descalza y con un cuchillo, no hizo preguntas. Me agarró del brazo y me jaló detrás de ella, gritando algo que no pude entender por el ruido de la alarma. Me giré y vi a los dos hombres parados en mi garaje, observándonos. No me persiguieron. Se quedaron allí unos 3 segundos, mirando a la señora Noak y su teléfono, y luego se dieron la vuelta y caminaron tranquilamente de regreso por mi casa. La policía llegó en menos de 4 minutos. Resultó que 3 vecinos diferentes habían llamado al 911 cuando la alarma se activó. Encontraron la casa vacía, pero el vidrio de la puerta trasera estaba agrietado, y en la ventana del baño de mis padres había un agujero circular perfecto, con los bordes lisos, como si hubiera sido hecho con herramientas profesionales. No se llevaron nada, lo que, de alguna manera, lo hacía peor. La detective que me entrevistó, una mujer llamada Ferretti, de ojos amables y mechones grises en su cabello negro, me dijo que había hecho todo bien. Dijo que probablemente habían estado vigilando la casa. Sabían que el coche de mis padres no estaba. Sabían que el tío Steve estaba fuera, quizá por redes sociales, quizá por simple observación. Habían reunido suficiente información para hacer que su historia sonara creíble, confiando en que un adolescente sería demasiado educado o confundido para cuestionar a alguien que afirmara ser de la familia. Lo que más me impactó fue cuando dijo que probablemente ya lo habían hecho antes, con éxito, a otros chicos que no habían notado los pequeños errores y habían abierto la puerta pensando que ayudaban a un pariente, lo que todavía me quita el sueño, incluso 6 años después. Es lo que encontraron en nuestro cubo de basura junto a la acera. Una carpeta manila con impresiones de fotos de Facebook de nuestra familia, incluidas algunas recientes de la página de mi mamá mostrando al tío Steve en la cena de Pascua, notas sobre nuestros horarios escritas con letra ordenada y una lista de familiares con detalles sobre su relación con nosotros. Pero lo peor era una foto mía, caminando a casa desde la escuela, tomada con un teleobjetivo desde el otro lado de la calle, con fecha de 2 semanas antes de aquel sábado. Llevaban tiempo planeándolo, estudiándonos, esperando la oportunidad perfecta. La policía nunca los atrapó. Las huellas en la carpeta no coincidían con nadie en el sistema, y la matrícula parcial que recordó la señora Noack no llevó a nada. Mis padres instalaron un sistema de seguridad completamente nuevo. Cámaras por todas partes, puertas reforzadas, todo, pero yo nunca volví a sentirme segura allí. Nos mudamos a Virginia al año siguiente y todavía reviso 2 veces cada cerradura antes de dormir. Todavía me detengo cuando alguien llama a la puerta en lugar de tocar el timbre. Y absolutamente nunca, jamás, abro la puerta sin ver exactamente quién es, sin importar lo familiar que suene su voz. El papel tapiz de mi apartamento se estaba despegando en largas tiras, amarillentas por décadas de humo de cigarrillo de inquilinos anteriores, y cada mañana me despertaba para encontrar otro pedazo caído durante la noche. Era febrero de 2022 y llevaba unos 3 meses viviendo en ese edificio destartalado en las afueras de Detroit, trabajando en turnos nocturnos en un almacén mientras intentaba ahorrar lo suficiente para mudarme a un lugar decente. El sitio era un desastre, pero por $400 al mes era todo lo que podía pagar después de que mi divorcio me dejara empezando de cero a los 34 años. La mayoría de las noches llegaba a casa alrededor de las 2:00 a.m. Calentaba las sobras que tuviera en un microondas que solo funcionaba si mantenías la puerta cerrada con la mano, y me quedaba dormido en mi sofá de segunda mano mientras algún podcast de crímenes reales sonaba de fondo. El edificio tenía 12 apartamentos y el mío estaba en el 3er piso, justo al lado del 3B, donde vivían los Carmichael. Al menos eso decía su correspondencia cuando por error la dejaban en mi buzón. Los Carmichael se mudaron un mes después que yo,
y desde el primer día supe que iban a traer problemas. El esposo, un tipo corpulento con un tatuaje de un escorpión en el cuello que parecía palpitar cuando se enojaba, trabajaba en la construcción y casi siempre volvía cubierto de polvo de yeso y de ira. Su esposa, una mujer delgada con el cabello decolorado que en las raíces había tomado un tono naranja extraño, trabajaba en una gasolinera y siempre llevaba gafas de sol enormes, incluso de noche, incluso en el pasillo. Sus peleas empezaron de forma leve, voces elevadas que podía escuchar a través de las paredes de papel mientras intentaba dormir antes de mi turno. Pero en 2 semanas ya eran discusiones a gritos que hacían temblar la lámpara de mi dormitorio, el sonido de muebles golpeando, vidrios rompiéndose, ella llorando y suplicándole que se detuviera. Yo me quedaba allí, con la almohada sobre la cabeza, contando los minutos hasta que tuviera que irme a trabajar, diciéndome que no era asunto mío, que involucrarme solo complicaría más mi vida. Todo cambió un lunes por la noche a principios de marzo, cuando escuché algo diferente a través de la pared. No solo gritos o llanto, sino un sonido húmedo y contundente, como si alguien estuviera ablandando carne con un mazo, seguido de un silencio absoluto. El silencio era peor que los gritos, porque al menos cuando ella lloraba, sabía que seguía consciente. Me incorporé en la cama, aún con el uniforme de trabajo, porque había llegado apenas 20 minutos antes, y pegué el oído contra la pared. Nada. Luego, pasos pesados, de un lado a otro. Podía oírlo murmurar algo, pero no entendía las palabras. Unos 10 minutos después, escuché la puerta abrirse y cerrarse, y sus botas bajando por el pasillo hacia las escaleras. A través de la mirilla, lo vi salir cargando una alfombra enrollada sobre el hombro, con un extremo oscurecido por lo que parecía una mancha. Se me secó la boca al darme cuenta de que ella no había hecho ningún ruido desde aquel horrible golpe sordo. Estuve paseando por mi apartamento durante 1 hora, yendo y viniendo entre la cocina y la sala de estar, que en realidad eran la misma habitación, separadas solo por una barra con puertas de armario que faltaban. Parte de mí quería llamar a su puerta para comprobar si ella estaba bien, pero no dejaba de recordar la forma en que él me había mirado la única vez que nos cruzamos en el pasillo. Sus ojos eran de un gris pálido, como hielo sucio, y me siguieron como un depredador evaluando a su presa. Finalmente, alrededor de las 4:00 no pude soportarlo más. Tomé mi teléfono. Fui al baño a la habitación más alejada de su apartamento. Encendí la ducha para disimular mi voz y llamé al 911. Les dije que había escuchado lo que sonaba como violencia doméstica, que de repente se había quedado todo en silencio y que temía que alguien pudiera estar gravemente herido. La operadora dijo que enviarían a alguien para comprobarlo. Tomó mi nombre y número de apartamento y me pidió que permaneciera en mi unidad y esperara a que los agentes me contactaran si necesitaban una declaración. La policía llegó unos 30 minutos después y a través de la mirilla vi a 2 agentes golpear la puerta de los Carmichael. Ella contestó viva, gracias a Dios, con un cuello alto en marzo y manteniendo el rostro alejado de la luz del pasillo. Incluso desde mi ángulo limitado, podía ver que le temblaban las manos mientras sostenía la puerta apenas entreabierta. Los agentes hablaron con ella quizá unos 5 minutos, con voces bajas y profesionales, pero ella seguía negando con la cabeza, diciendo que todo estaba bien, que su marido estaba en el trabajo, que simplemente había tirado unos platos y que eso debía de ser lo que yo había escuchado. Le preguntaron si podían entrar a echar un vistazo, pero ella dijo que no, que tenía que prepararse para su turno. Y como no tenían una orden judicial y ella no los invitaba a entrar, se marcharon. Uno de ellos llamó después a mi puerta, y yo di mi declaración sobre lo que había escuchado, pero sin su cooperación dijeron que no podían hacer mucho. El agente, un joven con un bigote que parecía dibujado con lápiz, me dio su tarjeta y me dijo que volviera a llamar si oía algo preocupante.
Intenté dormir después de eso, pero no podía dejar de pensar en la forma en que ella se quedó en el umbral, inclinada para que no pudiéramos ver el lado izquierdo de su rostro, y en cómo su voz sonaba hueca cuando insistía en que todo estaba bien. Alrededor del mediodía, me despertó el sonido de su puerta cerrándose de golpe, tan fuerte que uno de mis marcos cayó de la pared y se rompió en el suelo. A través de la pared lo escuché gritar, llamándola estúpida, preguntándole si creía que era lista, si pensaba que él no se daría cuenta. Entonces oí mi nombre. Estaba gritando mi nombre completo, que debió de haber obtenido de la policía o quizá de los buzones de correo de la planta baja, diciéndome que debía ocuparme de mis propios asuntos si sabía lo que me convenía. Las paredes de ese lugar eran tan delgadas que podía escucharlo golpear algo, tal vez la pared o una puerta, y con cada golpe sentía la vibración a través del suelo. Esto duró unos 20 minutos antes de que todo quedara en silencio otra vez, pero era ese silencio peligroso, como el aire antes de un tornado. Tenía que salir para ir a trabajar a las 5:00 p.m. Y seré honesto, estaba aterrorizado de salir de mi apartamento. Me quedé de pie en la puerta durante 5 minutos, con la mano sobre el cerrojo, escuchando cualquier sonido en el pasillo. Cuando por fin reuní el valor para salir, prácticamente corrí hacia la escalera, bajando los escalones de 3 en 3, pero no pasó nada. La puerta de ellos permaneció cerrada, el pasillo siguió vacío, y llegué a mi coche, un Ford Focus destartalado, cuya puerta del conductor había que levantar para poder cerrarla sin incidentes. Durante todo mi turno esa noche, no dejé de revisar el teléfono, medio esperando un mensaje de mi casero, diciendo que mi apartamento había sido allanado o incendiado, pero no llegó nada. Cuando regresé a las 2:30 m, el edificio estaba en silencio absoluto. Podía ver luz filtrándose por debajo de la puerta de los Carmichael y escuchar la televisión encendida, pero nada más. Entré en mi apartamento, cerré el cerrojo, puse una silla contra la puerta por seguridad y traté de convencerme de que quizá él solo necesitaba desahogarse, que ya se había acabado. Fue entonces cuando escuché los golpes en mi puerta. No eran toques, eran golpes secos, como si alguien la golpeara con el lateral del puño. 3 impactos pesados que hicieron saltar la silla que había apoyado contra la puerta. Me quedé allí, en la sala, aún con el uniforme de trabajo, sin moverme, sin respirar, esperando que quien fuera pensara que no estaba en casa. Los golpes sonaron de nuevo, más fuertes esta vez, y escuché como la madera alrededor del cerrojo se resquebrajaba ligeramente. Luego, silencio. Me acerqué sigilosamente a la puerta, intentando no hacer crujir el suelo, y miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero la bombilla que normalmente iluminaba justo frente a mi puerta había sido desenroscada lo suficiente como para dejar mi entrada en penumbra. Me quedé con el ojo pegado a la mirilla durante probablemente 10 minutos, esperando movimiento, cualquier señal de quién había estado allí. Fue entonces cuando lo vi, un sobre blanco en el suelo, deslizado por debajo de mi puerta, mientras yo miraba por la mirilla. No quería recogerlo. Todo mi instinto me decía que lo dejara ahí, que fingiera no haberlo visto. Incluso pensé en llamar otra vez a la policía, pero la curiosidad ganó, como siempre pasa cuando sabes que no deberías hacer algo. Me agaché, agarré el sobre por una esquina, como si pudiera explotar, y lo llevé a la cocina, donde la luz era mejor. Mi nombre estaba escrito en el frente con letras mayúsculas, en rotulador negro. Esa escritura deliberadamente anónima que te aprieta el pecho de pura inquietud. Dentro había una única llave de latón. Parecía una llave de casa, gastada, con arañazos en los dientes, y una hoja de papel de cuaderno doblada. El papel tenía los bordes desgarrados, como si lo hubieran arrancado con prisa. Cuando lo desplegué, encontré solo 11 palabras escritas en las mismas letras mayúsculas. Podemos entrar en cualquier momento. La próxima vez no nos oirás. Las piernas se me doblaron y tuve que sentarme en el suelo de la cocina,
justo al lado del cubo de basura que olía a comida china vieja. La llave era idéntica a la de mi apartamento, no parecida, idéntica. Misma marca, mismo desgaste en la cabeza donde los años de uso habían borrado el baño de latón. Comparé ambas llaves bajo la luz de la cocina y eran idénticas, hasta en una pequeña muesca en el tercer diente que había notado cuando me mudé por primera vez. Alguien había hecho una copia de mi llave. Las únicas personas que deberían tener acceso a ella éramos yo y mi casero, el señor Garrison, un hombre de 70 años que vivía en Florida y solo se comunicaba a través de su empresa de administración de propiedades. Pero entonces recordé que, unas 2 semanas antes, había perdido mis llaves en el trabajo. Se me habían caído del bolsillo de la chaqueta en algún lugar del almacén y pasé toda la hora del almuerzo buscándolas. Finalmente las encontré junto al muelle de carga. Supuse que se me habrían resbalado mientras movía cajas, pero ahora me preguntaba si realmente las había perdido o si alguien las había tomado, hecho una copia y devuelto al lugar donde sabía que las encontraría. El pensamiento me revolvió el estómago. Al día siguiente llamé al trabajo para decir que estaba enfermo, algo que nunca había hecho. Y pasé la mañana en Home Depot comprando cerraduras nuevas, una barra de seguridad para la puerta y una de esas alarmas de tope que suenan a todo volumen si alguien intenta forzar la entrada. El chico de la tienda, un joven con expansores en las orejas y una placa con el nombre Nathan, me ayudó a elegir un cerrojo que, según él, era prácticamente imposible de forzar sin herramientas eléctricas. Quise decirle que mi problema ya no era que forzaran la cerradura, sino que tenían una llave, pero solo asentí y lo eché al carrito, junto con una luz con sensor de movimiento para el interior de mi apartamento. Cuando regresé al edificio, alrededor de la 1:00 p.m., la puerta de los Carmichael estaba abierta y podía ver directamente hasta su sala. Ella estaba sentada en un sofá marrón con la espuma saliendo de los reposabrazos, revisando lo que parecía correo, mientras él estaba de pie junto a la ventana, fumando un cigarrillo aunque estaba prohibido por el contrato de alquiler. Nuestras miradas se cruzaron por apenas 2 segundos, la suya, no la de ella, y me dio un lento asentimiento, como si estuviéramos reconociendo algo entre nosotros. Movió la boca como si fuera a decir algo, pero solo dio otra calada y volvió a mirar por la ventana. Me apresuré a entrar en mi apartamento y pasé las siguientes 3 horas cambiando las cerraduras, con el taladro haciendo tanto ruido que estoy seguro de que todo el piso lo escuchó. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, con todas las luces encendidas, la barra de seguridad encajada bajo el pomo, la alarma de tope activada y un bate de béisbol sobre las piernas, un Louisville Slugger que había comprado años atrás para un equipo de softball de la empresa al que nunca llegué a unirme. Alrededor de las 3:00 a.m. escuché pasos en el pasillo, ese sonido de botas pesadas que ya había aprendido a reconocer. Se detuvieron justo frente a mi puerta, sin golpear, sin patear, solo quietos. Podía ver la sombra de unos pies en el hueco bajo la puerta, completamente inmóviles. Esto duró quizá 5 minutos, aunque a mí me parecieron horas, hasta que los pasos se alejaron. A la mañana siguiente empaqué todo lo que pude meter en el coche, dejé los muebles, eran pura basura de todos modos, y conduje hasta casa de mi hermana en Ohio. Ni siquiera avisé al casero que me iba. Simplemente abandoné el lugar y pensé que perder el depósito de seguridad valía la pena. Antes de irme, deslicé la llave que me habían dejado bajo su puerta, junto con una nota mía que solo decía: «Quédatela». Nunca volví. Nunca supe qué les pasó. Y sinceramente, no quiero saberlo. A veces, por las noches, incluso ahora, 2 años después, viviendo en un apartamento decente, con cerraduras de verdad y vecinos normales, todavía me despierto pensando que escucho esas botas en el pasillo.
Vivir solo por primera vez se siente diferente cuando tienes 20 años y estás convencido de que nada malo puede pasarte. Me acababa de mudar a este diminuto estudio cerca del campus a principios de mayo de 2023. Uno de esos viejos edificios de ladrillo de los años 50, con radiadores que repiqueteaban toda la noche y ventanas pintadas de tantas capas que llevaban décadas sin abrirse por culpa de caseros negligentes. El lugar no era gran cosa, apenas 37 metros cuadrados, con una cocinita donde apenas cabía un microondas y un baño tan pequeño que podías tocar ambas paredes al mismo tiempo. Pero era mío. Aquella tarde de sábado estaba sentada con las piernas cruzadas sobre mi futón de segunda mano, el portátil apoyado en las rodillas, intentando terminar un trabajo sobre literatura victoriana que debía entregar el lunes por la mañana. El edificio estaba inquietantemente silencioso, lo cual no era raro los fines de semana, cuando la mayoría de los estudiantes se iban a casa o salían de fiesta. En realidad, yo lo prefería así. El silencio me ayudaba a concentrarme. Me había preparado una enorme taza de ese té chai de vainilla al que mi compañera de cuarto del primer año me había vuelto adicta. El golpe en la puerta llegó alrededor de las 3:30. 3 toques firmes que me hicieron saltar y casi derramar el té sobre el teclado. No esperaba a nadie. Mi amiga Claudia estaba en casa de sus padres en Pensilvania y el chico con el que estaba saliendo, Thomas, trabajaba en la librería del campus hasta las 6. A través de la mirilla vi a un hombre que no reconocí, de unos 40 y tantos, con un mono azul marino y lo que parecía un parche con su nombre cosido en el pecho. Tenía una postura extraña, demasiado cerca de la puerta, con el hombro casi pegado a ella, como si intentara escuchar si había alguien dentro. Su cabello era de un tono rojizo poco natural, el típico resultado de un tinte barato mal aplicado, peinado hacia atrás con demasiado gel, tanto que parecía mojado a pesar de ser un día soleado. Cuando volvió a golpear, esta vez más fuerte, pude ver que tenía los nudillos cubiertos de costras oscuras e irregulares, como si hubiera estado golpeando algo áspero una y otra vez. «Mantenimiento», dijo, su voz amortiguada, pero extrañamente aguda para ser un tipo tan corpulento. Recibimos un reporte de una fuga en su unidad. Necesito revisar las tuberías de su cocina ahora mismo. El problema es que yo llevaba ya 3 semanas viviendo allí, y el verdadero encargado de mantenimiento, Jorge, era un señor mayor muy amable que siempre llevaba un uniforme gris con el logo del edificio bordado en el bolsillo. Jorge había arreglado mi inodoro la primera semana que me mudé, y me había dicho claramente que mantenimiento nunca venía sin llamar antes, o dejar un aviso bajo la puerta con al menos 24 horas de antelación. Además, me había mencionado que él era el único encargado no solo de nuestro edificio, sino también de los 2 adyacentes, y que jamás trabajaba en fines de semana, salvo en emergencias extremas, como una tubería reventada que inundara varios pisos. Este hombre frente a mi puerta no tenía ningún logo en el mono, solo un parche con un nombre que no podía leer bien por la distorsión de la mirilla. Le hablé manteniendo el cerrojo de cadena puesto. No he reportado ninguna fuga y no he recibido ningún aviso de mantenimiento hoy. El hombre cambió de postura y escuché su respiración pesada, casi jadeante, como si hubiera subido corriendo las 3 plantas hasta mi piso. «Señorita, la fuga está afectando al apartamento de abajo», insistió, ahora con un tono de urgencia extraño que me erizó la piel. «El inquilino de Dusby lo reportó hace 1 hora. El agua está goteando por las placas del techo y podría causar daños importantes si no lo arreglamos ahora. El problema es que yo sabía perfectamente que el Dusby llevaba vacío al menos 1 mes. Vi a la inquilina anterior, una anciana con 3 gatos, mudarse en abril, y el súper me había dicho que lo estaban renovando antes de volver a alquilarlo. El hombre empezó a girar el pomo de mi puerta, no con violencia, pero sí de forma insistente, como probando qué tan resistente era la cerradura. Y entonces
hizo algo que encendió todas mis alarmas internas. Se arrodilló y, aprovechando el hueco de unos 4 centímetros que había bajo mi puerta, porque el edificio se había sentado de forma desigual con los años, apoyó la cara en el suelo e intentando mirar hacia adentro. Vi su ojo a través de esa rendija, inyectado en sangre, muy abierto, moviéndose rápido de un lado a otro, como si estuviera mapeando mi apartamento. Retrocedí instintivamente, mis pies descalzos sin hacer ruido sobre la madera gastada, y agarré el teléfono del futón. Voy a llamar al administrador del edificio ahora mismo para verificar, anuncié en voz alta, esperando que eso lo hiciera desistir y marcharse. En cambio, lo escuché levantarse rápido, con un crujido de rodillas, y entonces soltó una risa baja, gutural, completamente diferente a la voz aguda que había estado usando antes. «No hace falta eso, señorita. Solo intento ayudar», dijo, pero no se apartó de la puerta. Podía oír su respiración, húmeda y entrecortada, y luego el sonido del metal raspando contra metal. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta mientras marcaba el 911, pero mantuve la voz firme y lo bastante alta para que él pudiera oírme. «Hola, sí, necesito que envíen a la policía a 4427 Elmwood Avenue. Hay un hombre haciéndose pasar por mantenimiento que está intentando entrar en mi apartamento». El raspado se detuvo de inmediato. A través de la mirilla, lo vi retroceder un paso. Tenía el rostro enrojecido y sudoroso, las manos llenas de costras apretadas en puños. Miró directamente a la mirilla, como si supiera que lo observaba, y su boca se estiró en una sonrisa antinaturalmente amplia que mostraba demasiados dientes, algunos marrones y podridos en las encías. La operadora del 911 me hacía preguntas, pero no podía apartar la vista de esa sonrisa. El hombre metió la mano en el bolsillo de su mono y por un segundo aterrador pensé que iba a sacar un arma. En cambio sacó un pedazo de papel doblado y lo sostuvo frente a la mirilla. Con letras negras temblorosas, escritas con lo que parecía un marcador, se leía: «Sé que estás sola». Luego volvió a guardar el papel en el bolsillo, me hizo un saludo burlón con 2 dedos y se alejó por el pasillo. Pero no se dirigió ni a las escaleras ni al ascensor. Lo escuché detenerse frente a lo que debía de ser el apartamento 2 puertas más allá, el 3F, donde vivía sola Lily, una estudiante de posgrado. Los mismos 3 golpes resonaron en el pasillo. La misma voz aguda: «Mantenimiento. Recibimos un reporte de una fuga». Sentí que todo mi cuerpo se helaba al oír cómo la cadena de la puerta de Lily se movía y su voz joven decía: «Oh, claro. Dame un segundo para ponerme algo». Grité desde mi puerta: «Lily, no lo abras. No es mantenimiento. He llamado a la policía». Hubo una pausa. Luego oí cómo Lily cerraba de golpe la puerta y giraba el cerrojo. El hombre en el pasillo dejó escapar un gruñido frustrado, ahora, claramente, con su voz real, grave y áspera. Nada que ver con la voz falsa de trabajador de mantenimiento que había estado usando. Golpeó la puerta de Lily 3 veces con lo que parecía ser el lateral del puño, haciendo que todo el pasillo retumbara. Después oí sus pasos pesados acercándose de nuevo a mi apartamento. Se detuvo justo frente a mi puerta y pude escucharlo murmurar algo entre dientes, palabras incomprensibles, como si estuviera discutiendo consigo mismo. La operadora del 911 me decía que las unidades ya estaban en camino, que llegarían en unos 5 minutos. Pero 5 minutos se sienten como 5 horas, cuando lo único que te separa de alguien que claramente no está en sus cabales es un pedazo de madera. Entonces escuché otro sonido que me hizo flaquear las rodillas. Llaves tintineando. No unas pocas, sino lo que sonaba como docenas. Metal chocando contra metal mientras las revisaba. El raspado volvió a sonar en mi cerradura, y esta vez reconocí el ruido. Estaba probando diferentes llaves, una tras otra, trabajando metódicamente con lo que debía de ser un llavero enorme.
Agarré el cuchillo más grande que tenía en el cajón de la cocina, un viejo cuchillo de carnicero que mi madre me había dado cuando me mudé, y me coloqué detrás de la puerta. La operadora seguía diciéndome que me calmara, que los agentes llegarían en 3 minutos, pero yo podía escuchar el mecanismo de la cerradura haciendo clic y girando mientras él probaba llaves que parecían encajar parcialmente. A través de la mirilla lo vi agachado, con el rostro a la altura del picaporte, la lengua asomando entre los labios en concentración, como un niño resolviendo un rompecabezas difícil. Su mano libre estaba apoyada plana contra la puerta, y noté que sus uñas eran demasiado largas, curvas y amarillentas, con suciedad o algo peor incrustada debajo. De pronto, la voz de Lily resonó desde su apartamento. Tengo mi pistola y sé cómo usarla. La policía viene en camino. Era un farol total. Lily era estudiante de doctorado en sociología de California. Hacía yoga cada mañana y no sería capaz de lastimar a nadie. Pero él no lo sabía. El hombre se incorporó bruscamente, guardó las llaves en el bolsillo y se quedó un momento de pie, tambaleándose como si estuviera ebrio o mareado. Luego hizo algo que jamás olvidaré. Se inclinó hacia mi puerta y susurró, lo suficientemente alto para que yo lo escuchara con claridad. Te he estado observando durante semanas por tu ventana cuando te cambias. Sé que pones la lámpara al lado izquierdo de tu cama. Sé que cantas en la ducha todas las mañanas a las 7:15. Esa marca de nacimiento en tu omóplato con forma de mariposa. Sentí que las piernas me fallaban, porque todo lo que dijo era cierto. Mi apartamento daba al callejón trasero, en el 3er piso, y nunca pensé que alguien pudiera verme. Pero había un edificio más alto al otro lado, en su mayoría oficinas que yo asumía vacías los fines de semana y por las noches. Lo de la marca de nacimiento fue lo peor. No se podía ver a menos que llevara una camiseta de tirantes o menos, lo que significaba que me había estado observando en mis momentos más privados. La operadora decía algo, pero no podía concentrarme. La sangre me retumbaba en los oídos, ahogando todo. Él continuó, bajando aún más la voz. Tu novio no se queda entre semana. Tu amiga de pelo rizado no te visita desde hace 9 días. El paquete que recibiste ayer todavía está junto a tu puerta sin abrir. Amazon, ¿verdad? La cinta azul lo delata. Antes de que pudiera procesar nada, la puerta del hueco de la escalera se abrió de golpe y escuché las radios de la policía crepitar. Botas pesadas corriendo por el pasillo. El hombre frente a mi puerta no huyó de inmediato. Permaneció completamente quieto, unos 3 segundos, y luego se agachó una vez más hacia el hueco bajo la puerta. Esta vez deslizó algo por debajo, una fotografía Polaroid. Entonces salió corriendo hacia el otro extremo del pasillo, hacia la otra escalera, con sus pasos resonando como disparos. Escuché a los agentes gritar, persiguiéndolo, sus radios llenas de actualizaciones y coordenadas. Yo no recogí la foto de inmediato. Me quedé de pie, empuñando el cuchillo, hasta que un agente llamó e identificó su placa a través de la mirilla. Cuando finalmente abrí la puerta, las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared. El agente, un chico joven que podría haber estado en una de mis clases, me preguntó si estaba herida, pero yo solo señalé la Polaroid en el suelo. Ambos miramos hacia abajo y sentí que la bilis me subía por la garganta. La foto me mostraba durmiendo en mi cama, tomada desde dentro de mi apartamento. El ángulo era desde el pie de la cama, como si alguien hubiera estado de pie allí, observándome mientras dormía. La marca de tiempo en la esquina inferior era de hacía 2 noches, cuando Thomas estaba en su turno nocturno y yo me había acostado temprano, con dolor de cabeza. En la imagen, la manta me cubría solo hasta la cintura y alguien había dibujado pequeños corazones rojos alrededor de mi rostro, con lo que parecía lápiz labial o rotulador. El agente llamó de inmediato a refuerzos para registrar mi apartamento y, en cuestión de minutos, encontraron cómo había estado entrando.
El armario de mantenimiento del pasillo tenía un panel de acceso que conectaba con el sistema de ventilación, y una de las rejillas del techo de mi dormitorio había sido cuidadosamente desatornillada y vuelta a colocar varias veces. Por las marcas en los tornillos, encontraron más Polaroids en ese armario de mantenimiento. Docenas de ellas, y no solo mías, sino también de Lily, de la chica que vivía en el 3C, incluso algunas de la señora Chen del primer piso. Fotos nuestras, haciendo cosas normales, cocinando, viendo televisión, estudiando, durmiendo, todas tomadas desde dentro de nuestros apartamentos. En el armario también había una cama improvisada, envases vacíos de comida y un cuaderno lleno de nuestros horarios, hábitos y detalles personales, escritos con la misma letra temblorosa de la nota que me había mostrado. Lo atraparon a 3 calles de distancia, intentando forzar la ventana de otro edificio de apartamentos. Resultó que se llamaba Gordon Briggs, un ex trabajador de mantenimiento despedido de una empresa de administración de edificios 8 meses antes por comportamiento inapropiado hacia inquilinas. Había conservado copias de llaves maestras de decenas de edificios en los que trabajó a lo largo de los años y había estado viviendo en cuartos de mantenimiento y apartamentos vacíos por toda la ciudad, observando a mujeres a través de las rejillas de ventilación y huecos en la estructura, por donde nadie se imagina que alguien pueda mirar. La policía encontró su escondite principal en una unidad abandonada de un edificio a 6 cuadras del mío. Cientos de fotos más, cartas robadas, incluso algunas prendas de ropa. Tuve que identificar un suéter que creí haber perdido en la lavandería. El detective me dijo que Gordon estaba escalando su comportamiento, que las visitas falsas de mantenimiento eran algo nuevo, más agresivo que su acoso anterior. Me mudé esa misma semana. Me quedé con Thomas hasta encontrar un lugar nuevo, con mejor seguridad y sin cuartos de mantenimiento cerca de las viviendas. Lily también se mudó, al igual que la chica del 3C. La empresa administradora pagó nuestros gastos de mudanza e intentó mantenerlo en silencio, pero de todas formas la noticia se difundió. La última vez que supe, el edificio estaba medio vacío y en venta. Todavía reviso las rejillas del techo en cada nuevo lugar donde vivo. Aún siento que el pecho se me oprime cuando alguien golpea mi puerta inesperadamente. Y jamás abro la puerta a mantenimiento sin llamar primero al administrador del edificio para verificar. El invierno pasado fue cuando todo empezó a ponerse raro en mi dúplex de Albany. Tenía 23 años, recién graduado de la universidad, trabajando de noche en un almacén solo para poder pagar el alquiler de este lugar estrecho que había encontrado en Craigslist. El edificio era viejo, probablemente de la década de 1940, con esas paredes finas por las que podías oír absolutamente todo. Pasos, conversaciones, incluso a alguien cepillándose los dientes al lado. Mi vecino Walter era un hombre callado, de unos 50 años, que trabajaba en algún tipo de oficina en el centro. Intercambiábamos como mucho 3 palabras al mes en la lavandería compartida del sótano. Normalmente solo me preguntaba si la secadora estaba libre mientras se ajustaba sus gruesas gafas de pasta, que siempre parecían tener huellas dactilares. La primera vez que noté mi puerta sin llave, pensé que simplemente estaba demasiado cansado después del turno y había olvidado girar bien el cerrojo. Ya sabes, cómo la mente te engaña cuando sobrevives con 4 horas de sueño y café de gasolinera. Pero volvió a pasar 3 días después. Llegué a casa alrededor de las 7:00 de la mañana, después de una noche particularmente dura descargando camiones, y la puerta se abrió sin que siquiera usara mi llave. No faltaba nada, nada estaba movido. Solo esa sensación en el estómago de que alguien había estado en mi espacio. Empecé a tomar fotos de cómo dejaba las cosas. El ángulo de mi taza de café en la encimera, la forma en que mis zapatos quedaban alineados junto a la puerta, incluso la posición del control remoto sobre el brazo del sofá. Durante unas 2 semanas no pasó nada más. Casi me convencí de que estaba paranoico,
Tal vez la cerradura estaba desgastada. Tal vez el marco de la puerta se había deformado por el frío. Entonces llegó ese jueves por la noche. Llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo porque había estado vomitando todo el día, probablemente por la comida china de dudosa calidad que había pedido la noche anterior. Eran como las 9:30 y estaba tirado en el sofá viendo un reality show sin sentido cuando lo escuché. El sonido inconfundible de la puerta de mi refrigerador abriéndose. No el zumbido normal de funcionamiento, sino ese ruido de succión cuando el sello se rompe. Apagué la tele de inmediato, y ahí estaba otra vez el tintineo de botellas de vidrio moviéndose en la puerta del refrigerador. Walter estaba en mi cocina. Podía ver su silueta desde el sofá, iluminada por la luz del refrigerador. Llevaba lo que parecían pantalones de pijama y una camiseta azul desteñida con el logo de alguna empresa. Lo más extraño era lo casual que se veía, como si perteneciera allí, moviendo con cuidado las cosas para alcanzar algo del fondo. Me incorporé lentamente y debió sentir el movimiento, porque se giró, todavía sosteniendo mi tarro de mermelada de fresa. «Oh, hola», dijo con una voz tranquila y agradable, como si nos hubiéramos encontrado en el supermercado. «No pensé que estarías en casa esta noche. Encontré tu llave de repuesto en la lavandería la semana pasada y pensé que, como somos vecinos, no sería gran cosa tomar un poco de azúcar para mi café. La cosa es que yo nunca había tenido una llave de repuesto. Nunca había hecho una. Nunca la había escondido en ningún sitio. Mi casero tenía una copia y nada más. Pero ahí estaba Walter, sosteniendo mi mermelada, esperando una respuesta con una expresión que no era exactamente una sonrisa, pero tampoco neutral, como si su cara estuviera atrapada entre dos emociones. Le dije que no existía ninguna llave de repuesto y que tenía que irse ahora mismo. Él dejó el tarro de mermelada sobre mi encimera con mucha suavidad y sacó del bolsillo una llave de latón. «Esta», dijo, levantándola a la luz. «La encontré imantada debajo de la lavadora. Tiene tu número de apartamento grabado, ¿veis?». Se acercó para mostrármela y pude oler su aliento, café y algo medicinal como jarabe para la tos. Retrocedí hacia mi teléfono, que estaba en la mesa de centro, y le repetí que saliera o llamaría a la policía. Walter no se movió. Se quedó en el marco de mi cocina, golpeando la llave contra la palma en un ritmo lento. «Trabajas de noche en el centro de distribución de la Ruta 41, ¿verdad? Debe ser agotador. Todo el día solo aquí, sin que nadie te vigile». Su voz seguía siendo conversacional, pero sus palabras me erizaron la piel. «He querido devolverte esta llave. Honestamente, solo seguí olvidándolo. Pero ya que estoy aquí, ¿te importa si tomo ese azúcar? Ya empecé a hacer mi café al lado y se está enfriando». La manera en que lo dijo, como si fuera una charla normal sobre pedir prestado un ingrediente, pero estando en mi apartamento en plena noche, era como hablar con alguien cuya realidad funcionaba con reglas distintas. Agarré mi teléfono y empecé a marcar al 911, pero Walter solo suspiró, como si estuviera siendo irracional. «No hace falta», dijo, finalmente moviéndose hacia la puerta. «Conseguiré mi azúcar en otro momento, pero deberías tener más cuidado con dónde dejas tus llaves. La encontré tan fácilmente. Imagina si alguien peligroso la hubiera cogido». Abrió mi puerta con esa llave de latón desde la cerradura exterior, demostrando que funcionaba. Antes de irse, se giró y me dijo: «Deberías intentar dormir en horarios normales alguna vez. Todo ese trabajo nocturno, el horario irregular, no es saludable. Te oigo moviéndote a horas extrañas a través de las paredes, caminando de un lado a otro, hablándote solo. Las paredes son finas, ¿recuerdas?». Luego se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Llamé de inmediato a mi casero, aunque era tarde. Sonaba molesto, pero me confirmó que solo había hecho una llave de repuesto, la cual todavía guardaba en la caja fuerte de su oficina.
Cuando insistí en que alguien había copiado mi llave, me dijo que era imposible. Las cerraduras eran de una marca especial que requería autorización del fabricante para duplicarse. Esa misma noche cambié la cerradura yo mismo. Fui a la ferretería 24 horas y compré el cerrojo más caro que tenían. Lo instalé ahí mismo, a las 2 de la madrugada, con tutoriales de YouTube en el móvil. La cerradura vieja parecía normal al quitarla, sin arañazos ni señales de manipulación, pero la tiré al contenedor junto con la llave de latón que Walter había dejado en mi encimera. Pasaron 3 días sin incidentes. Había empezado a dormir con un bate de béisbol al lado de la cama y había instalado una de esas alarmas de tope de puerta de Amazon. Entonces llegó el lunes. Llegué a casa de mi turno alrededor de las 6:40 de la mañana, agotado después de cargar cajas toda la noche. La nueva cerradura seguía puesta. La alarma de tope de puerta no se había activado. Todo parecía estar bien. Me preparé una avena instantánea y me quedé dormido de inmediato, sin siquiera ducharme. Me desperté alrededor de las 3 de la tarde, con el sonido de mi ducha funcionando, no goteando, corriendo por completo, como si alguien estuviera ahí dentro. Agarré el bate y avancé sigilosamente hacia el baño. La puerta estaba entreabierta y vapor salía hacia el pasillo. A través de la rendija, pude ver una silueta detrás de mi cortina de ducha, simplemente de pie bajo el agua, sin moverse en absoluto. Pateé la puerta y corrí la cortina. Era Walter, completamente vestido con pantalones caqui y una camisa de botones, simplemente de pie bajo el agua caliente, con los ojos cerrados. Cuando los abrió, ni siquiera parecía sorprendido. «La presión del agua es mejor en tu unidad», dijo con naturalidad, mientras el agua le corría por la cara. «En la mía apenas se pone tibia. El casero no quiere arreglarla». Salió de la ducha y su ropa mojada hacía un sonido húmedo y pegajoso contra las baldosas. «¿Cómo entraste aquí?», le exigí. Aún con el bate en las manos, metió la mano en su bolsillo empapado y sacó otra llave. Esta era plateada y parecía más nueva. «Deberías revisar las placas del techo», dijo. «La que está encima de tu baño está floja. Conecta directamente con mi baño a través del espacio de arrastre». Tenía pensado decírselo al casero también. Ahí fue cuando perdí el control. Empecé a gritarle que se largara, agitando el bate. Walter simplemente pasó junto a mí, chorreando agua por todo el suelo, y se sentó en mi sofá como si nada estuviera mal. La tela mojada hizo un horrible sonido al hundirse. «Necesitas calmarte», dijo, exprimiendo la manga de su camisa sobre mi alfombra. «Somos vecinos. Los vecinos se ayudan. Yo riego tu planta cuando trabajas. Esa planta araña junto a la ventana. Nunca la riegas lo suficiente. Me aseguro de que tu correo no se acumule. Incluso maté a esos ratones que tenías en las paredes el mes pasado. Ni siquiera sabías que tenías ratones, ¿verdad?» Tenía razón. No lo sabía. Pero ahora pensaba en todas esas veces que había llegado a casa y encontrado cosas ligeramente diferentes. Mi planta más saludable, el correo apilado de otra manera, ese leve olor a colonia masculina que había atribuido a mi imaginación. Le dije que iba a llamar a la policía en ese mismo momento, sin más advertencias. Finalmente, algo cambió en su expresión. Se levantó de mi sofá empapado y caminó hacia la puerta, dejando huellas mojadas por todo el suelo. «Bien», dijo, con una voz distinta ahora, más fría, más plana. «Pero cuando tus tuberías se congelen este invierno, cuando se vaya la luz en las tormentas, cuando necesites que alguien compruebe si sigues respirando después de no llegar a casa por días, no esperes ayuda. Sé que no tienes familia aquí. Sé que no tienes amigos. Solo intentaba cuidarte». Esta vez salió por la puerta principal, usando otra llave que tampoco sabía que existía. Llamé a la policía e hice un reporte, pero me dijeron que sin pruebas de entrada forzada o de objetos robados, era un asunto civil. El casero finalmente aceptó cambiar las cerraduras después de que amenacé con romper el contrato. Pero Walter
ya se había mudado, desapareciendo de la noche a la mañana y dejando su apartamento completamente vacío. Me mudé 2 semanas después, quedándome con un compañero de trabajo hasta que encontré un nuevo lugar al otro lado de la ciudad. Un estudio en el 3er piso, con cámaras de seguridad en los pasillos y un portero que trabajaba de noche. Nunca supe cómo Walter hizo esas llaves, ni por qué me había elegido para obsesionarse conmigo. El casero juró que nunca le había dado acceso a nada, y el fabricante de las llaves dijo que, según sus registros, nunca se habían pedido duplicados. A veces me pregunto si ahora le estará haciendo lo mismo a otra persona, parado en su ducha, sentado en su sofá, viviendo esos momentos invasivos y paralelos en casas ajenas. Todas las noches reviso mis cerraduras 3 veces. Instalé cámaras dentro de mi apartamento y nunca hablo con mis vecinos. El otro día encontré una planta araña en la puerta de mi apartamento, sin nota alguna. La tiré directamente a la basura y pasé las siguientes 3 horas revisando cada rincón de mi apartamento, cada baldosa del techo, cada posible lugar donde alguien pudiera esconder una llave. Había estado viviendo en esa pequeña casa de alquiler durante unos 8 meses, solo yo y mi hijo de 6 años, Caleb. Estaba al final de un tranquilo callejón sin salida, en un barrio suburbano donde no pasaba gran cosa. Al menos, eso fue lo que me repetí cuando firmé el contrato de arrendamiento. Mi rutina era predecible: trabajar, recoger a Caleb de la guardería después de la escuela, cenar, ayudar con la tarea y acostarlo alrededor de las 8. Esa noche, todo se sentía en calma. El aire estaba quieto, la calle silenciosa, y desde la ventana de mi cocina podía ver el tenue resplandor de otras casas instalándose en sus propias rutinas nocturnas. Acababa de terminar de leerle a Caleb sus 2 cuentos para dormir de siempre, cuando escuché el clic de la luz con sensor de movimiento del patio trasero. Ese chasquido eléctrico característico que hace el aparato al encenderse fue lo suficientemente claro como para que me detuviera a mitad de frase. Al principio lo dejé pasar, pensando que probablemente sería un mapache husmeando en el contenedor de basura. Volví a arroparlo, aunque el patio estaba cercado y el contenedor bien cerrado. Aún así, no quería que él notara mi vacilación, así que le di un beso de buenas noches y salí en silencio al pasillo. Desde la sala, miré entre las persianas lo justo para ver el patio trasero. El cono brillante de luz iluminaba el césped irregular y la valla de madera desgastada, proyectando sombras afiladas de las sillas de jardín que nunca había usado. Nada se movía. El aire estaba completamente quieto, ni una ráfaga que meciera las ramas, ni el más leve temblor de hojas. Me quedé esperando, conteniendo la respiración sin darme cuenta, hasta que la luz se apagó. Probablemente un insecto, me dije, pero la idea no terminó de convencerme. Volví a la cocina a recoger, y antes de terminar de enjuagar los platos, la luz se encendió otra vez. Esta vez me moví más rápido, acercándome a la ventana y abriendo apenas las persianas. El patio estaba exactamente igual que antes, silencioso, vacío. Fue lo bastante extraño como para que un cosquilleo de inquietud empezara a recorrerme la nuca. Me prometí que lo ignoraría, a menos que pasara otra vez. Pero menos de 5 minutos después, volvió el clic por tercera vez. Cuando miré afuera, alguien estaba de pie justo más allá del alcance de la luz, inmóvil, mirando directamente hacia mi casa. La figura permanecía en el límite exacto, como si supiera dónde dejaba de detectar el sensor. La valla le llegaba a los hombros. Mediría 1,80 m o algo más. Llevaba una capucha que cubría casi toda la cabeza, y lo poco que podía distinguir de la cara era una oscuridad plana, sin rasgos iluminados. No había cambios de peso, ni movimientos nerviosos, ni siquiera esos gestos involuntarios que todos hacemos. Apagué la luz de la cocina para eliminar el reflejo en el cristal y apoyé la frente contra el vidrio frío, contando los segundos
hasta que la luz se apagara como siempre. Al cabo de un minuto, la luz parpadeó y se apagó. La oscuridad me envolvió por completo durante 2 latidos. Entonces volvió el clic y el patio se inundó de blanco. Las sillas, el carrete de la manguera, el comedero torcido para pájaros que mi hijo pintó. Podías distinguir las pinceladas. La figura no se había movido ni 1 centímetro. Sin darme cuenta, me pegué a la pared y me deslicé por los armarios, comprobando cerraduras por pura memoria muscular. Cerrojo en la puerta trasera, barra en el riel de la corredera, pestillos de las ventanas abajo. Le mandé un mensaje a mi vecino al otro lado del callejón. Aarón, ¿estás despierto? Hay alguien en mi patio. 3 puntitos parpadearon y desaparecieron. No hubo respuesta. La voz de Caleb llegó desde el pasillo, pequeña y somnolienta. Quería agua. Cada instinto me gritaba que lo mantuviera en la cama, pero ignorarlo solo haría que viniera a buscarme. Tomé su vaso, lo llené en el fregadero sin apartar la vista de las persianas y lo encontré en la puerta de su habitación. Cariño, quédate en la cama. Estoy ocupándome de algo de adultos, susurré, manteniendo la voz firme. Mientras lo arropaba de nuevo, un leve roce, como grava moliéndose bajo una suela, llegó desde el lateral de la casa, donde el sendero de piedra lleva a la puerta del jardín. La luz se apagó, se encendió otra vez, y cuando volví a la ventana, la figura estaba un paso más cerca de la casa. Hablarle al cristal parecía ridículo, pero el silencio me parecía peor. «Tienes que irte», dije, en voz baja y controlada. No hubo respuesta. El llavero de mi coche estaba en el cuenco junto a la puerta. Pulsé el botón de pánico. La bocina sonó, las luces delanteras parpadearon. Toda la calle resonó con el ruido. La figura retrocedió hacia la oscuridad, sin prisa, deliberadamente, y desapareció más allá del alcance del sensor. Ahí tracé la línea. Marqué el 911 y le di a la operadora, que se llamaba Cara, mi dirección, la disposición del patio y una descripción detallada de lo que había visto. Mientras hablábamos, el pestillo de la puerta lateral del jardín sonó una vez. Un chasquido metálico limpio, como si alguien probara cuánto cedía. Cara me dijo que permaneciera en línea, que mantuviera las puertas cerradas y me alejara de las ventanas. Llevé a Caleb a mi dormitorio y cerré con llave, sentándolo en la cama conmigo, mientras mantenía el teléfono pegado al oído. El zumbido de la línea y la voz tranquila de Cara eran lo único que evitaba que mi mente se desbocara. Cada pocos segundos captaba un crujido leve afuera, grava, césped, quizá las tablas de madera de la terraza cediendo bajo peso. Cara dijo que los agentes estaban en camino a unos 5 minutos. 5 minutos se sintieron como una hora. Seguía escaneando las sombras más allá de las cortinas, esperando encontrar esa figura encapuchada a centímetros del cristal. Entonces volvió a sonar la luz con sensor, ese clic mecánico. Mi ventana daba al lado opuesto del patio, donde la luz apenas llegaba, pero en el débil resplandor podía distinguir las líneas verticales de la valla. Y allí, entre 2 tablones, una forma oscura llenaba el hueco. Un rostro estaba tan cerca que podía ver la línea del pómulo, la curva de la mandíbula, inmóvil, simplemente allí. Le susurré a Cara lo que veía y me dijo que no interactuara, que los agentes estaban a segundos de llegar. Lo siguiente que escuché fue la sirena lejana entrando al vecindario. La figura en la valla desapareció como si la hubieran tirado hacia atrás por manos invisibles. Unos segundos después, la luz del sensor se apagó para siempre. La patrulla se detuvo frente a la casa, sus faros iluminando mi sala de estar. 2 agentes revisaron el patio con linternas. Encontraron el pestillo de la puerta flojo, pero intacto, y confirmaron que no había huellas recientes, al menos ninguna visible en el césped irregular y la tierra dura. Tomaron mi declaración, me dieron un número de caso y prometieron patrullar más seguido esa semana. Después de que se fueron, pasé el resto de la noche en la habitación de Caleb, escuchando su respiración tranquila contra la almohada, mientras yo vigilaba el patio desde la ventana.
la luz no volvió a encenderse. Al día siguiente la reemplacé por una cámara con visión nocturna y alerta de movimiento al móvil. En los meses siguientes no se ha activado ni una sola vez por una persona. Aún así, cada vez que escucho ese clic eléctrico en la quietud de la noche, incluso si es solo por un gato callejero, recuerdo a esa figura encapuchada, de pie justo donde la luz dejaba de llegar, y cómo parecía saber exactamente hasta dónde podía acercarse sin ser visto del todo.